Después de 2 horas y media de viaje desde nuestro colegio, llegamos al Parque Nacional La Campana, ubicado en la Cordillera de la Costa, en la región de Valparaíso. El parque abarca más de 8.000 hectáreas y está distribuido entre las comunas de Olmué y Hijuelas. Fue creado el 17 de octubre de 1967 bajo la Ley 16699. Años más tarde, en 1985, fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, lo que confirma su importancia ecológica y científica para el país y para el mundo. Ingresamos por el sector Granizo, uno de los 3 principales accesos. Los otros 2 son Cajón Grande, conocido por sus pozas naturales y senderos con agua corriente, y Palmas de Ocoa, donde se encuentra el palmar más extenso del parque y la famosa cascada La Cortadera. Nosotros comenzamos el recorrido por el Sendero El Andinista, que es el principal circuito del sector Granizo. Esta ruta permite ascender hasta la cima del Cerro La Campana, aunque nosotros no llegamos hasta arriba, sí pudimos avanzar una buena parte. El camino comenzó en un tramo amplio, como una huella vehicular. La vegetación era baja, con pastizales y árboles dispersos. Sin embargo, al avanzar unos metros, todo cambió. La vegetación se volvió mucho más densa, el camino se angosta y la pendiente se hizo más pronunciada, comenzaron a haber riachuelos naturales que ayudan al aumento de la vegetación que se hacía cada vez más verde. Empezamos a ver árboles como el boldo, el peumo, canelo, el litre y el quillay, que forman parte del bosque esclerófilo, un tipo de vegetación adaptada al clima mediterráneo, que domina esta parte de Chile. Enseguida comenzaron a aparecer también especies más específicas del lugar, como la palma chilena, uno de los símbolos del parque. Estas palmas son enormes y pueden superar los 25 metros de altura. Algunas formaban agrupaciones tan densas que sus copas se unían por encima del sendero, generando sombra natural. Saber que estas palmas están protegidas y que muchas de ellas tienen cientos de años nos hizo mirar el entorno con más respeto. A medida que subíamos por el Andinista, el aire se hacía más fresco. Escuchamos constantemente el canto de aves. Identificamos chercanes, chincoles y hasta chuncho, un pequeño búho. También vimos algunos aguiluchos sobrevolando a lo lejos. En una zona del sendero observamos un picaflor que se alimentaba de flores tubulares, probablemente era el picaflor gigante. Nos detuvimos un momento a observarlo en silencio. Aunque no vimos mamíferos, sabíamos que en el parque habitan zorros chilla y culpeo, gatos monteses, quiques, chingues, roedores como cururos y degus, y en sectores más alejados incluso pumas. De hecho, encontramos un conjunto de huesos de un animal grande, quizás una vaca, lo que nos hizo pensar en cómo el parque fue usado antes de ser protegido. Más adelante, la vegetación cambió nuevamente. Entramos en una zona de transición hacia el matorral xerófilo. Empezaron a aparecer cactus y plantas suculentas como el chagual. Vimos muchas de estas plantas crecer entre las rocas, aprovechando la orientación al sol. En este tramo, el camino era más árido, con grandes piedras y algunas quebradas. Algunas tenían agua estancada. Allí vimos aves como la tenca y la turca alimentándose entre el barro y las ramas. Al llegar a uno de los miradores del sendero, nos encontramos con una vista amplia del Valle de la Concagua. Pudimos ver, a lo lejos, zonas boscosas, el palmar de Ocoa en el horizonte, cactus dispersos en las laderas y líneas de quebradas profundas. Ese punto fue uno de los más impactantes del recorrido. Allí entendimos por qué Darwin escribió que esta vista era una de las más imponentes que había presenciado en su vida. Desde ese lugar, él vio la cordillera de los Andes por un lado y el Océano Pacífico por el otro. Durante el descenso por el Parque Nacional La Campana, el sendero resultó más cómodo, lo que permitió caminar con calma y observar con atención. Se vieron líquenes sobre rocas, lirios del campo y pequeñas flores silvestres. Además, se notó cómo la orientación de las laderas modificaba el paisaje, las zonas soleadas eran más secas, mientras que las sombreadas eran verdes y frescas. Esta caminata ayudó a identificar aspectos clave del parque, su biodiversidad, su geografía diversa y su clima de transición entre lo seco y lo húmedo.
La presencia de señalización, mapas y advertencias de seguridad ofrecía una experiencia segura y bien guiada. En el sector Granizo, además del circuito El Andinista, está el sendero La Canasta, de menor dificultad, ideal para una caminata de interpretación ecológica. En Cajón Grande se encuentran rutas como Portezuelo Ocoa y Plateaux, donde se camina cerca de cursos de agua y se llega a pozas naturales. En Ocoa están los senderos El Picaflor, La Cortadera y el circuito del Estero Rabuco, que conecta con Granizo y permite realizar un recorrido más largo. Desde el punto de vista ecológico, el parque alberga más de 500 especies de plantas vasculares. Junto a la palma chilena se encuentran especies como el naranjillo, canelo, maitén, belloto del norte y del sur, arrayán macho, y diversas hierbas y arbustos. La flora cambia según la altitud, la zona y la exposición al sol, lo que hace que cada sendero muestre un paisaje distinto. También hay una rica fauna, más de 120 especies de aves han sido registradas. Además de las aves observadas durante la caminata, se destacan especies como la codorniz, lechuza, peuco, zorzal y diuca. En las zonas húmedas habitan ranas, lagartijas y culebras. Esta diversidad convierte al parque en un lugar clave para la conservación de la biodiversidad chilena. En lo arqueológico, el parque contiene importantes vestigios como piedras tacitas, morteros, cerámica indígena y puntas de flecha, halladas sobre todo en Rabuco y Palmas de Ocoa. Estos elementos evidencian la presencia ancestral de pueblos que habitaban el área y sabían convivir armónicamente con el entorno. Una dimensión muy relevante es la educativa. Desde 1998, CONAF desarrolla un programa de educación ambiental que vincula al parque con escuelas cercanas. Se realizan talleres, visitas guiadas, reforestaciones y actividades curriculares, donde muchas veces el parque funciona como una sala de clases natural. La visita relatada se enmarca dentro de este enfoque educativo, donde tanto la preparación previa como el trabajo posterior son fundamentales. Además, el parque participa en programas de restauración ecológica, donde se reforestan sectores degradados con especies nativas. Estas acciones involucran a estudiantes, vecinos y voluntarios, fortaleciendo la relación entre la comunidad y el área protegida. El clima del parque varía por estación. En verano las temperaturas pueden ser muy altas, y en invierno algunos sectores se cierran por seguridad. La niebla costera aporta humedad, lo que permite la subsistencia de muchas especies incluso en época seca. Hoy el parque enfrenta amenazas importantes: sequía prolongada, incendios forestales y crecimiento urbano no regulado. La disminución de lluvias en la zona central de Chile ha afectado sus ecosistemas, por lo que se vuelve crucial controlar el acceso, fiscalizar y fomentar la educación ambiental. Visitar el Parque Nacional La Campana fue más que una caminata, fue una experiencia de aprendizaje en contacto directo con la naturaleza. Permitió observar, identificar especies, comprender ecosistemas y conectar la historia con la ciencia, al vincular lo observado con los estudios de Darwin en esta zona. Este parque representa conservación, educación y memoria natural. Caminar por sus senderos y detenerse a mirar, escuchar y entender lo que ocurre en su entorno transforma la forma en que vemos el mundo. Es un espacio vivo que necesita ser cuidado y valorado por quienes lo visitan.